Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno, como podéis ver, hoy vamos a hablar del perro de los Baskerville, de Conan Doyle. Y vamos a hablar de ella, bueno, primero porque se acerca a Halloween y segundo porque sigue siendo una novela que engancha a la gente, eso que se publicó en 1902 y sigue siendo de las más leídas. Además, es una de las aventuras más famosas de Sherlock Holmes y de su inseparable compañero John Watson. Y es que es una novela que te combina la razón con la superstición, la ciencia con el miedo, la realidad con la leyenda. Y aunque se supone que es una investigación de detectives, es ideal para Halloween también por su atmósfera que tiene algo oscuro, inquietante, casi sobrenatural. Y es que el autor, Doyle, te mantiene en duda constante. ¿De verdad hay un perro demoníaco en los páramos? ¿O todo tiene una explicación lógica? Y la verdad es que hasta el final es difícil saberlo. Esa tensión entre lo racional y lo misterioso es lo que hace de esta novela pues, este clásico que sigue siendo leído incluso ahora en nuestros días. El autor nació en Escocia en el 1859 y estudió medicina. Y creo que eso influye bastante en la forma tan metódica que tiene su personaje Sherlock Holmes de actuar. Sherlock Holmes es como una mente científica. Lo que pasa es que el autor Doyle también era emocional, era contradictorio. También le gustaba lo espiritual y yo creo que esa dualidad entre fe y ciencia se ve aquí en este libro muy bien, en El perro de los Baskerville. Hay un detalle también importante de este libro que creo que la gente olvida o no lo sabe, y es que cuando este libro se publicó, El perro de los Baskerville, Sherlock Holmes ya estaba muerto. O al menos eso pensábamos, que estaba muerto, porque años antes, en El problema final, la novela, que se había publicado mucho antes, Doyle lo había matado en esta historia. Estaba un poco cansado de que este personaje era tan famoso que eclipsaba el resto de su obra, pero el público no se lo perdonó. Hubo muchas protestas, le mandaron cartas, mucha presión y al final con este libro Doyle resucitó a su personaje, lo trajo de vuelta y la verdad es que fue un regreso triunfal. Y aunque la historia está ambientada antes de la muerte de Sherlock, sí que supuso el reencuentro del autor con su personaje y con sus lectores. Entonces por eso también este libro creo que es un poco especial. La historia, si no la conocéis, os animo a que leáis el libro porque os va a encantar. Empieza con la misteriosa muerte de Sir Charles Baskerville. Y en los páramos que rodean su mansión, en Devonshire, se dice que ronda un perro enorme infernal que está atormentando a la familia desde hace generaciones. La leyenda asegura que este animal es el castigo por un antiguo pecado que cometió un antepasado de la familia. Tras la muerte, cuando el nuevo heredero, Sir Henry Baskerville, llega desde Canadá para quedarse en la mansión, el miedo vuelve a extenderse. Y es entonces cuando intervienen Sherlock Holmes y el Dr. Watson para resolver el caso. Y en este libro Doyle juega con el lector de una manera magistral. No hace dudar hasta el último momento si la leyenda es real o cómo puede ser que ni siquiera la lógica de Holmes lo pueda explicar todo. Nos mantiene en vilo hasta el final. Y en esta novela además las descripciones del paisaje de los páramos, es que el páramo no es solo un fondo, es otro personaje. Su ciénaga, su niebla espesa, su silencio, crean constantemente la sensación de peligro y de soledad. Representa un poco lo desconocido, lo salvaje, lo que escapa al control humano. La verdad es que las descripciones del libro son muy visuales, casi que puedes oler la tierra húmeda o escuchar los pasos que se pierden en la oscuridad. Otra cosa también un poco diferente en este libro es que Watson tiene un papel más importante que en otros porque Holmes está ausente durante parte de la historia.
Y esto hace que el libro tenga una narración un poco más humana, más cálida. Ya hemos dicho que Sherlock es un poco más científico, más metódico. Pero aquí en el libro vemos que Watson siente miedo, que siente duda, que se equivoca. Yo creo que hace que nos ayuda un poco a conectar más con esta historia, el hecho de que Watson sea tan protagonista. Otra de las cosas que caracteriza a este libro, bueno, y al autor, es que Conan Doyle no recurre al susto fácil. Sabe que lo que realmente asusta no es lo que se ve. Entonces, en esta novela maneja el miedo muy bien. El miedo está en los sonidos, está en la bruma, en la sombra que se mueve sin forma definida. Este miedo psicológico, ¿no?, que se te mete en la piel, que se te va metiendo sin que te des cuenta. Y este miedo que nunca pasa de moda. Porque a lo desconocido creo que todo el mundo tiene miedo por muchos años que pasen. Por eso este libro, El perro de los Baskerville, creo que sigue y seguirá siendo uno de los clásicos de las novelas de miedo. Por supuesto, por si no habéis leído el libro, no voy a desvelar el final, claro. Pero sí que puedo decir que hay equilibrio. Que Doyle cierra el misterio de una forma bastante brillante. No se deja cabos sueltos. Y eso que había cosas que eran difíciles de explicar. Pero sí que mantiene un pequeño escalofrío que te dura hasta que cierras el libro. La verdad es que la resolución es coherente, pero eso no le quita ningún encanto al ambiente sobrenatural que crea la novela. Yo creo que es un final bastante conseguido, que te deja satisfecho, pero también te deja pensando un poco. Más allá de lo que es el crimen, la deducción, la verdad es que esta novela te deja como una experiencia de haber viajado allí, de haber viajado a los páramos, de haber sentido el miedo, de haber sentido la experiencia, ¿no?, esa aventura, que eso siempre engancha, claro. Si no lo has leído, desde luego te lo recomiendo mucho. Creo que es una novela de las de Conan Doyle, o cualquier novela en general. ¿Te gusta el género de literatura que te guste? Creo que te puede gustar. Elige un día tranquilo, te preparas algo caliente, un té, un café, y te dejas envolver por la historia, porque creo que te va a encantar. Y si ya lo has leído, me gustaría saber qué opinas. Si te dio miedo, si te sorprendió el final, si te atrapó el libro tanto como a mí. Lo puedes dejar en los comentarios y lo comentamos entre todos. Bueno, espero que os haya gustado la reseña de hoy y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.